Agradezco la presencia de ustedes para hablar de un tema tan importante para Chile como es el cobre y la posible nacionalización que se puede efectuar por la existencia de la Convención Constitucional que puede tratar este tema. Entonces, lo importante de esto es que en la Convención Constitucional se pueda dar la posibilidad de volver a nacionalizar las empresas de la gran minería. En general se habla de que por la nacionalización están siempre los marxistas, leninistas, los comunistas, los socialistas, y que sería un tema de izquierda ideológico, político, y no un tema de realidad nacional. Yo les quiero mostrar aquí un documento que yo recibí hace poco tiempo, antiguo, que se llama La nacionalización de nuestra industria minera, de Santiago Marín Vicuña, publicado en 1915. Santiago Marín Vicuña era un ingeniero especialista en diseñar y construir ferrocarriles en Chile en ese tiempo. No resisto a la idea de leerle algunas partes de lo que dice Santiago Marín. Pero la intensa y legítima satisfacción que un hecho como este impregnaba nuestro espíritu se vio de pronto turbada al pensar que este trabajo ciclópeo, hecho en tierra y con brazos chilenos, iba a servir para que otros se llevaran riquezas que adormidas en veneros del país irían a manos extranjeros a trueque de un mísero plato de lentejas y como consecuencia merecida de la inacción industrial que nos invade. Cruel reflexión, pero cierta. Y en otro pasaje dice: es necesario que un espíritu nacionalista bien meditado y mejor guiado sacuda la inercia que nos embarga y nos detenga en la pendiente trazada por mercaderes miopes e incapaces de mirar el porvenir. Hace más de 100 años, un hombre que no era de izquierda y que era un hombre especialista, un ingeniero, postulaba justamente nacionalizar la industria minera que recién comenzaba. Recién se había construido la fundición de Chuquicamata y comenzaba el yacimiento de Chuquicamata. Y ya él postulaba la nacionalización de el cobre y el fierro, no se le llamaba hierro, fierro, el fierro, sobre todo desde el norte de Coquimbo hacia el norte, en el Tofo, donde está ahora la disputa de Minera Dominga y la pertenencia de CMPC, Compañía Minera del Pacífico. Posteriormente hubieron varios proyectos de nacionalización en el Senado, el primero presentado por los senadores comunistas Elías Laferte de Salamanca y Salvador Ocampo. Después hubieron otros proyectos de senadores socialistas, en los que estaba Salvador Allende, Raúl Ampuero, Salomón Corbalán, Galvarino Palacio. E incluso en el año 65 un proyecto de un senador del Partido Liberal, que es lo que podríamos llamar hoy día Renovación Nacional, que quería nacionalizar las empresas de la gran minería, pagándole como indemnización solamente el valor libros de esas empresas. Y la nacionalización total que hizo Salvador Allende en 1971 con el apoyo total del Congreso Nacional. No hubo un solo voto en contra. Eso es muy importante, porque el año 75 el golpe de Estado se dio, una de las razones precisamente era la nacionalización de la gran minería, y había que devolver las empresas nacionalizadas a los norteamericanos, que eran todas empresas norteamericanas. Y por eso presentaron un proyecto a la Junta Militar para privatizar las empresas nacionalizadas, que eran 5, que no era Codelco todavía, porque eran 5 las empresas nacionalizadas, y ahí en la Junta Militar, principalmente el almirante Merino se opuso, diciendo una de estas cosas. Parecía, yo no tendría que estar leyendo para eso. La nacionalización se hizo por la unanimidad del Congreso Nacional. El pueblo lo vivió como un verdadero triunfo. Nosotros vamos a dejar las cosas como están. Mientras estemos nosotros,
la nacionalización sigue adelante. Y de ahí para adelante, la Junta Militar dictó varios decretos, uno de ellos el 1350, que creó Codelco y agrupó todas las empresas nacionalizadas en una sola Corporación Nacional de Cobre de Chile. Dictó otras leyes que creó Cochilco, y quizás la más importante fue el DL 1530, que dispuso que el 10% de las ventas de Codelco irían directamente para el armamento de las Fuerzas Armadas. Entonces, quien quisiera privatizar Codelco posteriormente se encontraría enfrente con las Fuerzas Armadas. Por eso nunca más hubo alguien en el tiempo de la dictadura que quisiera privatizar Codelco. Pero ellos dijeron, bueno, en Chile no tan solo están los yacimientos que tiene Codelco, pero existen muchos otros yacimientos, y dejemos el espacio para que venga la inversión extranjera. Y ahí, a pesar que la Constitución blindó la nacionalización de Allende, la reforma constitucional, quedó vigente en la Constitución del 80, la disposición tercera transitoria. Por lo tanto, no se podía desnacionalizar. Pero decían los vendepatrias que habían otros yacimientos que se podían entregar a la inversión extranjera, porque según lo que ellos postulaban, el cobre no va a tener validez dentro de 20 años, y por eso es necesario que vengan ahora las empresas extranjeras a explotarlo luego, para que los chilenos tengamos por lo menos en estos 20 años los retornos del cobre. Imagínense que ya han pasado más de 40 años y el consumo de cobre no tan solo se ha triplicado desde esa fecha, sino que va a seguir aumentando justamente por la electromovilidad. Pero la inversión extranjera, si bien los militares habían vendido la disputada de Las Condes, que era de NAMI, el año 79 a Exxon, y habían dejado entrar la inversión en la minera El Indio, que era principalmente de oro, y permitieron en el año 86-87 la Escondida, pero nadie más vino. No hubo inversión extranjera en el tiempo de la dictadura en la minería. Todo comenzó el año 90, cuando se hizo una ley de reforma tributaria en que aumentó el IVA transitoriamente de 16% a 18%. Con Pinochet el IVA era de 16%, no lo olviden. Se aumentó a 18%, pero en esa misma ley, como letra chica de los contratos de futuro, se cambió la tributación de la minería. Dice así, más o menos, a partir de 35.000 toneladas de producción, las mineras ya no pagarán la tributación en base a la renta presunta, sino que a la renta efectiva. ¿Qué quiere decir renta presunta? Que las mineras pagaban el impuesto a la renta, en base a lo que vendían. Primera tonelada que vendían ya tenían renta, ya tenían que pagar impuestos. Era imposible escapar al impuesto a la renta porque se paga en base a lo que se vende. Lo cambió la Concertación por renta efectiva. ¿Qué quiere decir renta efectiva? Que si las empresas tienen o declaran utilidades o ganancias, pagan impuestos. Si no lo declaran, no pagan impuestos. ¿Qué hicieron las mineras? Nunca más pagaron impuestos porque siempre declararon pérdidas hasta el año 2004. Y por eso que nosotros necesitamos nacionalizar hoy día las empresas mineras. Porque se han llevado alrededor, y digo porque es difícil saber cuánto exactamente se han llevado, porque nadie controla, la aduana no tiene capacidad de controlar la exportación de concentrados, tampoco controla la cantidad de astillas de madera o madera en bruto que se exporta en el sur. Entonces ellos pueden declarar lo que quieran, pero se han llevado alrededor de 100 millones de toneladas de cobre, más el molibdeno, el oro, la plata, el cobalto, las tierras raras, etc. Yo saco la cuenta solamente tomando a $3 el precio del cobre, que es el precio real de los últimos 15 años, serían alrededor de 900.000 millones de dólares. 900.000 millones de dólares. Eso alcanza para construir 14.600.000 casas de 40 millones de pesos
Y eso que esta cuenta yo la saqué hace como 3 meses cuando el dólar costaba como 30 o 40 pesos menos que ahora. Esa es la diferencia de lo que importa la nacionalización para el país de la gran minería del cobre y las razones económicas, financieras por las cuales las tenemos que nacionalizar. Pero existe otra razón importante, que es que nosotros no podemos obligar a la empresa minera extranjera, ni a ninguna empresa extranjera, a ponerle condiciones a su inversión. Por ejemplo, no le podemos decir a la empresa minera extranjera: ustedes tienen que fundir y refinar el cobre en Chile o elaborarlo. No le podemos decir en el litio a Soquimich y Albemarle: ustedes tienen que industrializar el litio en Chile, porque se opone el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Pero también en una disposición transitoria de la Constitución se puede nacionalizar actualmente las empresas de la gran minería. Y así podríamos nacionalizar la empresa de la gran minería, la Convención Constitucional. Porque de los candidatos presidenciales no hay ninguno salvo Artés. Pero Artés no tiene ninguna posibilidad de salir. Pero él sí que está proponiendo la nacionalización del cobre, pero ni Boris ni Jarna Proboste, a lo mejor Kast, no he leído el programa de Kast, a lo mejor Kast no está proponiendo la nacionalización, como es nacionalista también. Bueno, es decir, solo podemos tener esperanza en la Convención Constitucional que se pueda nacionalizar la empresa de la gran minería. Decir que sería necesario que todos saliéramos de aquí con la tarea que cuando se produzca esta posibilidad de juntar firmas para pedir a la Convención Constitucional la nacionalización de la gran minería, todos salgamos aquí con la idea que vamos a tener que colaborar a juntar las firmas para nacionalizar nuestra gran minería. Y es hora entonces ahora de no ser miopes y mercaderes y nacionalizar todas las empresas de la gran minería y del litio. Y naturalmente el agua, las empresas que tienen el agua, las empresas que tienen los recursos del mar. Todo eso tenemos que nacionalizarlo. Muchas gracias. Oh, Chile despertó, 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 Chile despertó.